Mi nombre es Luz González y hoy le traigo el resumen de la carta de Pablo a Timoteo. Nos cuenta la historia que en el segundo viaje el apóstol llegó a Listra. Conoció a Timoteo, que vivía allí. Él era un joven de unos 20 años de edad, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Es decir, su madre Eunice era cristiana, de origen judío, y su padre pagano, pero su madre y su abuela eran mujeres judías rectas que le habían enseñado y ayudado a aprender las escrituras. Pablo le exhorta a este joven evangelista acerca de su conducta personal y de su trabajo ministerial. Y sus palabras fueron estas: para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Pablo incorporó a Timoteo en aquel grupo misionero que muy pronto habría de llevar a Europa el primer anuncio del Evangelio. Más tarde, pasado algunos años, el joven discípulo recibiría el encargo de velar por la sana doctrina en Asia Menor y de impedir posibles desviaciones hacia otras enseñanzas falsas y destructivas que habían comenzado a penetrar en las comunidades cristianas. Esta epístola revela una seria preocupación de su autor por la organización de la iglesia y era evidente su interés por dotarla de normas de vida y de conducta. Por eso, la carta contiene instrucciones sobre diversos temas: la necesidad de la oración y el buen orden en la comunidad, las bases para llegar a una eficiente organización de la iglesia, la vigilancia frente al error doctrinal y la atención a la administración congregacional y al ministerio pastoral. Le dijo que se asegurara que se enseñara la sana doctrina y no permitiera que falsedades populares distrajeran de la enseñanza del Evangelio. Le enseñó a Timoteo acerca de los oficios de obispo y diácono y habló sobre los requisitos que deben reunir aquellos que sirven en estos puestos. Timoteo debía ser leal compañía y fiel colaborador y una ayuda constante y esencial en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Desde el primer momento se estableció entre ellos una relación nunca rota de confianza y amistad. De esa relación son testimonio fidedigno las repetidas menciones a Timoteo en el libro de los Hechos, las que Pablo hace menciones en 8 de sus 12 cartas, y el hecho de que además le dirigiera 2 epístolas en las que lo llama verdadero hijo en la fe y amado hijo. Pablo también escribió sobre su profunda gratitud por la misericordia que había recibido de Jesucristo cuando se convirtió. Este mensaje puede ayudarte a aumentar tu aprecio de la importancia de enseñar la sana doctrina en la iglesia. También puede profundizar tu agradecimiento por la misericordia del Salvador y por la importante función que desempeñan los obispos y otros líderes de la iglesia. La primera epístola de Pablo a Timoteo se escribió probablemente en algún momento entre los años 60 y 65 después de Cristo, posiblemente mientras Pablo estaba en Macedonia. Antes de escribir esta epístola, Pablo había sido liberado luego de 2 años de encarcelamiento en Roma. Pablo le escribió esta epístola a Timoteo, quien había prestado servicio con Pablo durante su segundo viaje misionero. Después de su misión,
Timoteo continuó siendo un misionero fiel y un líder de la iglesia, y uno de los colaboradores de mayor confianza de Pablo. Pablo dio a entender que algunos miembros dudaban de la capacidad del liderazgo de Timoteo porque era joven. Pero él mostró que fue un líder y un pastor que logró dejar una gran marca dentro de la iglesia cristiana primitiva y que llegó a dar su vida por la causa cristiana desde muy joven hasta el día de su muerte. Su nombre significa el que honra a Dios y es por ese nombre que se caracterizó en toda su vida al ser uno de los más fieles ayudantes, amigo e hijo espiritual de Pablo, uno de los apóstoles más grandes en toda la historia cristiana. Pablo tenía la intención de visitar a Timoteo en persona, pero no estaba seguro de si iba a poder hacerlo. Por tal razón, él escribió su epístola a Timoteo para ayudar al joven líder de la iglesia a entender mejor sus deberes. Primera y segunda de Timoteo y Tito a menudo se las llama las epístolas pastorales, debido a que contienen los consejos de Pablo a los pastores o líderes de la iglesia. Pablo sugirió pautas para ayudar a Timoteo a reconocer a los candidatos apropiados para servir como obispo o diáconos. Sus pautas ayudaron a poner de relieve la responsabilidad que tienen los líderes de la iglesia de proveer de lo necesario para las necesidades temporales y espirituales de los miembros. También, por ejemplo, les previno de que algunos de los miembros de la iglesia apostatarían y promoverían las creencias de que deberían prohibirse el matrimonio. Para contrarrestar esas y otras influencias perjudiciales y apóstatas, Pablo le dio instrucciones a Timoteo de que enseñara la sana doctrina. Pablo se refiere a sí mismo como el primer o el peor de los pecadores, haciendo alusión a su persecución de los cristianos antes de su conversión. Pablo asegura a los demás que la misericordia de Cristo le ayudará mientras pongamos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Explica que el misterio de la divinidad es la condescendencia de Jesucristo, su vida perfecta en la tierra y su ascensión en gloria. Pablo enseña acerca de la necesidad de la oración y de la adoración apropiada. Enseña que Jesucristo es el rescate por todos y que es nuestro mediador ante el Padre. Instruye a los hombres y a las mujeres sobre la manera de conducirse durante la adoración. Pablo le enseña a Timoteo la manera de lidiar con las falsas enseñanzas de su época y de las que pronto vendrían. Pablo describe a los falsos maestros y previene que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Instruye a Timoteo con respecto a la manera en la que los santos pueden obtener la vida eterna. Pablo expresa sentimientos efectivos y una gran convicción. Manifiesta preocupación por los santos de Éfeso y aconseja a Timoteo a aferrarse fielmente del Evangelio. Le dijo: persevera en él, predícalo y, de ser preciso, sufrir por él. Siempre se manifestó como un colaborador fiable, dispuesto a ser enviado a las naciones más difíciles. Por lo tanto, es muy probable que la razón por la que Pablo expresó este encargo de una forma tan solemne era porque en cierto sentido estaba designado a Timoteo como su sucesor
en la obra del Señor. Y esta carta serviría de documento oficial que lo acreditarían ante quienes lo pudieran dudar. Timoteo no se ganó esta reputación por casualidad, sino por ser muy trabajador, humilde y por aguantar fielmente las pruebas. Qué ejemplo tan sobresaliente, tanto para los jóvenes de hoy como adultos. Timoteo nos deja un gran ejemplo de fe. Debemos de seguir su ejemplo. Dios les bendiga.